China pasó de ser una potencia a sufrir una profunda crisis. Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, durante más de 2000 años, la China imperial no se consideraba un país más, ¿sabes? Se veía como, como el mundo, literalmente. Su historia es la de una civilización convencida de que era el eje del universo y todo giraba en torno a una idea potentísima, el mandato del cielo. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en el viaje de este imperio, desde su cima hasta el choque supertraumático con Occidente, y veremos cómo esa memoria, ese pasado, sigue marcando a la China de hoy. Vale, este va a ser nuestro plan de viaje, por así decirlo, en 5 paradas. Primero, la idea que lo sostenía todo, el mandato del cielo. Luego veremos cómo eso se convirtió en la visión del reino del centro. Después, el choque brutal de civilizaciones con Occidente. Analizaremos la crisis interna que esto provocó y, para terminar, cómo todo esto se ha condensado en esa idea tan potente del siglo de la humillación. Venga, pues vamos al lío. Para entender 2000 milenios de imperio, lo primero es entender qué es lo que daba legitimidad al emperador. Y ojo, porque no era un derecho divino como en Europa, ¿eh? Era algo mucho más sofisticado y sobre todo condicional. Hablamos del mandato del cielo, o Tianmin. El concepto, la verdad es que es fascinante. En el fondo, era como un contrato cósmico. El cielo, que no era un dios personal, sino más bien una fuerza de orden y justicia, le daba a una dinastía el permiso para gobernar. Pero, y aquí está la clave, este mandato no era para siempre, no era un cheque en blanco. Dependía totalmente de si el gobernante era virtuoso y si era capaz de mantener la armonía. Y este ciclo que vemos aquí lo explica a la perfección. Todo empezaba con un líder bueno, virtuoso, que recibía el mandato. Mientras su dinastía gobernaba bien, con justicia, pues todo en orden. Pero si aparecía la corrupción, la incompetencia, el cielo mandaba señales. Y no eran señales sutiles, hablamos de inundaciones, hambrunas, rebeliones. Esto no eran simples desastres, eran la prueba de que el mandato se había perdido. Y eso, automáticamente, daba luz verde, legitimaba a una nueva dinastía para que llegara, derrocara a la anterior y restaurara el orden. Claro, esta idea de un orden universal con el emperador justo en el centro, pues dio forma a una visión del mundo increíblemente sólida. Vamos a ver ahora cómo se veía China a sí misma y al resto durante casi toda su historia. El reino del centro. Es que no es solo un nombre, es una forma de ver el mundo entero. China se veía como la única civilización de verdad, el faro cultural y político del planeta, y estaba rodeada de pueblos bárbaros. Estos pueblos, en el mejor de los casos, podían aspirar a ser estados tributarios, o sea, a rendirle pleitesía al emperador para poder comerciar y a cambio, pues recibir un poquito del brillo de su civilización superior. Y esta visión del mundo, ojo, se mantuvo a través de dinastías que son legendarias. Desde la unificación a sangre y fuego de los Qin, pasando por los Han, que son los que forjaron la identidad china, la edad de oro de los Tang, súper cosmopolita y brillante, hasta la última gran dinastía, los Qin, que llevaron el imperio a su máxima extensión. Era un sistema que demostró una y otra vez una capacidad de aguantar y de regenerarse que es asombrosa. Pero claro, ese universo tan ordenado, tan centrado en China, estaba a punto de chocar de frente con una fuerza totalmente nueva que llegaba por mar, las potencias industriales de Occidente. Y esta vez, las reglas del juego iban a cambiar de una forma, brutal y para siempre. Lo bueno de esta tabla es que resume un choque de realidades que era imposible de reconciliar. A ver, para el imperio Qing, el comercio era un favor que el emperador hacía a los bárbaros en un único puerto, cantón, y con unas condiciones súper estrictas. Para los británicos, el comercio era un derecho a expandir si hacía falta cañonazos para entrar en un mercado de cientos de millones de personas. Eran simplemente dos mundos que no podían coexistir. Y la chispa que lo incendió todo fue el opio. Los británicos compraban muchísimo té y seda de China, pero los chinos casi no compraban nada británico. Esto creó un déficit comercial para Londres que era gigantesco. Su solución: introducir ilegalmente y a lo bestia opio cultivado en la India. Y la estrategia funcionó, sí, equilibraron su balanza comercial, pero a costa de crear una crisis de salud pública y una adicción masiva en China que fue devastadora. Cuando el emperador intentó prohibir ese tráfico, la Marina Real Británica respondió con una guerra. La derrota china fue total, humillante.
Les obligaron a firmar el primero de los que se conocen como tratados desiguales y con él a abrir puertos, a pagar indemnizaciones, a ceder Hong Kong. Pero la cláusula más dolorosa, sin duda, fue la de la extraterritorialidad. Los extranjeros en China serían juzgados por sus leyes, no por las chinas. Fue la primera herida mortal a la soberanía del imperio. Aquella derrota fue solo el primer temblor de un terremoto mucho mayor. Fue como un catalizador que dejó al descubierto unas grietas profundísimas en el sistema imperial y desató una cascada de crisis que lo pusieron al borde del colapso. Como vemos en este gráfico, la dinastía Qing se vio en medio de una tormenta perfecta. Mientras la presión de las potencias extranjeras no paraba de crecer, por dentro estallaban rebeliones de una escala, apocalíptica. El imperio estaba siendo atacado desde fuera y a la vez se estaba desmoronando por dentro. Y para que nos hagamos una idea de lo que supuso esa crisis interna, basta con mirar esta cifra. La rebelión Taiping, que fue una guerra civil brutal liderada por un visionario que decía ser el hermano de Jesucristo, se cobró más de 20 millones de vidas. Para que nos hagamos una idea, eso es más que todas las muertes de la Primera Guerra Mundial. Una auténtica barbaridad. Y por si fuera poco, la siguiente humillación vino del lugar menos esperado. Japón, que durante siglos había sido como el hermano pequeño en la esfera cultural china, se modernizó a una velocidad de vértigo. En 1895, su nuevo ejército y su nueva armada aplastaron a las fuerzas Qing. Les quitaron el control de Corea y la isla de Taiwán. El golpe psicológico de ser derrotado por un antiguo vasallo fue tremendo. Toda esta cadena de derrotas, de invasiones, de guerras civiles no fueron solo hechos aislados. Con el tiempo, se fueron fusionando en la conciencia nacional hasta forjar una identidad nueva y muy dolorosa. El golpe de gracia al prestigio de la dinastía fue la rebelión Boxer, un levantamiento popular muy violento y anti-extranjero que fue la excusa perfecta para que una alianza de 8 potencias, ahí estaban casi todas las europeas, Japón, Estados Unidos, invadiera el país. Sus tropas llegaron hasta Pekín, saquearon la ciudad prohibida e impusieron condiciones todavía más duras. El Hijo del Cielo ya no podía ni proteger su propio palacio. El sistema imperial estaba ya sentenciado. En 1911 estalló la Revolución Republicana y en cuestión de meses ese edificio milenario se vino abajo. En febrero de 1912, el último emperador, que era un niño llamado Puyi, abdicó y con él se acabaron más de 2000 años de historia imperial. Daba comienzo una república débil, rota en pedazos. Y es a todo este periodo, que va desde la Primera Guerra del Opio hasta la victoria comunista en 1949, al que la historia y la propaganda chinas llaman el siglo de la humillación. Es un concepto clave porque no es solo historia, es el filtro a través del cual se interpreta todo un trauma nacional. Y lo importante es entender que esa humillación no es algo abstracto, se compone de hechos muy concretos, como los que vemos aquí. La soberanía perdida, los tratados desiguales que tuvieron que firmar, los territorios como Hong Kong o Taiwán que perdieron, y la dolorosa presencia de soldados y de enclaves extranjeros en su propio país. Esta cita resume la transformación de una forma demoledora. El antiguo reino del centro, que se había visto a sí mismo como una civilización ejemplar, había sido reducido a un objeto de reparto entre las potencias. Y aquí es donde el pasado conecta de lleno con el presente. Esa memoria de la humillación es, literalmente, el motor del discurso político actual de China. Explica esa obsesión por la soberanía, la necesidad de tener un Estado y un ejército fuertes y ese objetivo nacional supremo del gran rejuvenecimiento de la nación china. Es, en el fondo, la promesa de que esa época de debilidad no va a volver nunca más. Y acabamos con una pregunta que lo ata todo. ¿Es esta búsqueda del rejuvenecimiento nacional una especie de versión moderna de la búsqueda de un nuevo mandato del cielo? Una forma de demostrar, no solo al mundo, sino sobre todo a sí mismos, que el orden se ha restaurado y que China por fin ha recuperado ese lugar en el centro del mundo que cree que le corresponde.